matrimonio. Y también el abuso de posición dominante, la aparición de nuevos sujetos de derecho, como es, por ejemplo, el consumidor. La verdadera ética, que es contemplar los derechos de los vulnerables, están precisamente contemplados a partir de este reconocimiento de que la igualdad solo es posible si se reconoce que somos diferentes, solamente a partir de la noción de desigualdad, de que existe desigualdad y que existe diversidad, es que podemos construir una verdadera noción de igualdad. Lo demás es una ficción, es una ficción. También un paradigma no discriminatorio. Si uno mira el antiguo código, el sujeto principal era el hombre. El hombre me refiero como género. No existía el niño, no existía la mujer. Y bueno, fundamentalmente este código aparece la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor, o sea, se concibe a la persona en términos igualitarios basado en sexo, religión, origen y riqueza. También más derechos colectivos, al ser forjados también por el liberalismo. No se olviden que fundamentalmente este fue un código, el de Vélez Sarsfield, en pleno auge del liberalismo, no solamente en la Argentina y en el mundo. Era el derecho individual, no existían los derechos colectivos, estaba el derecho de la persona por sobre todas las cosas. Por eso se hablaba únicamente de propiedad privada y por eso se hablaba únicamente del hombre. Acá incorporamos fundamentalmente a los derechos colectivos como un nuevo sujeto, un nuevo instrumento también de la sociedad para defender sus derechos frente a sectores de posición de mayor fuerza, de posición dominante, y que es necesario a través de la legislación vigente protegerlo. Por eso están también los derechos de incidencia colectiva que garantizan la defensa del ambiente y los derechos del consumidor. También una nueva concepción de los bienes, como les decía. El único bien que tenía protección en el Código Civil y en el Código Comercial era la propiedad privada. Ahora también reconocemos que hay otras que no tienen un valor económico, pero sí poseen otro tipo de valores, como el cuerpo, los órganos, los genes. Y este código los reconoce. Es también la incorporación de nuevos valores, nuevas formas de contratación, que también es muy importante. El nuevo código regula ante una sociedad que se ha transformado profundamente. Yo me acuerdo que cuando uno estudiaba contratos, bueno, tenía los derechos o derechos reales estaban muy limitados. Hoy hemos incorporado también las nuevas formas, nuevos marcos jurídicos como los contratos de fideicomisos, leasing, franquicias, regulando así el marco jurídico para las modernas redes comerciales, especialmente las pymes, y la creación de una figura que he rescatado desde el primer momento y que es la sociedad unipersonal. Se crea a través del nuevo Código Civil y Comercial la sociedad unipersonal. ¿Qué significa esto? Que una persona va a poder tener él solo una sociedad. Antes, para tener una sociedad tienen que ser por lo menos dos personas, no es signo partidario, es solamente número, dos personas. ¿Esto qué significa? Que muchas veces se producían ficciones. Entonces, una persona creaba una sociedad con socios ficticios, pero en realidad era esa sola persona. Bueno, hay que terminar con todo tipo de ficciones en la República Argentina. Necesitamos, esto además ha dado muy buen resultado en otras sociedades, en otras economías, porque una persona de esta manera puede tener un emprendimiento, una empresa, crear una empresa separándola de su patrimonio personal. Esto genera que haya mayor decisión de emprender, mayor ganas de realizar emprendimientos, porque uno hace una sociedad sin que quede comprometido su patrimonio personal y solamente quede comprometido lo que afecta a la sociedad para ser conformada. Es un instrumento de diversos países. Seguridad jurídica. Y quiero darle un particular espacio a esto por todas las cosas que se han dicho, porque bueno, se han dicho tantas cosas acerca
de este código y de todas las cosas que se dicen todos los días que van a pasar terribles y que nunca suceden. Seguridad jurídica. El código restablece en nuestro país al peso como moneda de curso legal, sí, al peso argentino, tal como lo estableció el Código de Vélez Sarsfield. Desde 1869, porque hay toda una cosa y vamos a emplear la historia. Desde 1869 hasta 1991, la Argentina, con más o con menos, creció con una moneda de curso legal en la Argentina. Fue la modificación y la entrada en vigencia de la convertibilidad la que vino a desfasar este régimen. Y fíjense ustedes que esto no tiene nada que ver, porque para los que sostienen que la Argentina vivió su esplendor mayor durante principios de siglo, cuando éramos el granero del mundo, regía el peso. Para los que sostenemos que la Argentina vivió un periodo de esplendor, de crecimiento y de inclusión social, cuando millones de argentinos y mujeres podían votar y se incorporaron al trabajo y se generaron industria durante la década de los 40 y de los 50, también regía el peso. Quiere decir que el peso y la necesidad de tener una moneda legal hace a la identidad y a la parte constitutiva de una nación. De hecho, durante más de 120 años, de los 80 que tenemos, los argentinos construimos nuestra nación con el peso como moneda de curso legal. La derogación de la ley de convertibilidad dejó pendiente el restablecimiento pleno del peso como moneda de los argentinos. Esto bastó para que algunos comenzaran a decir, sobre todo en los medios de comunicación, que con las modificaciones que se introducían en el código no se iban a respetar los contratos hechos en pesos, los depósitos. Bueno, vamos a aclarar punto por punto y artículo por artículo para que mañana nadie pueda poner un titular extraño en ningún diario. El código establece en su artículo 765, en el capítulo de las obligaciones, la distinción de moneda de curso legal y de las cosas, de que uno puede realmente pagar las cosas con moneda de curso legal. Pero el artículo 958, y quiero leerlo expresamente, el artículo 958 establece, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, y un principio para nosotros los abogados muy especial, que es el pacta sunt servanda, que viene del latín, somos esclavos de nuestros, o siervos de nuestros propios actos, pactos o contratos, establece, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, que las partes son libres de contratar y lo que establecen en el contrato tiene fuerza de ley para las partes, con lo cual esto no resulta, por lo tanto, violatorio de la voluntad de aquellos que quieran hacer contratos en moneda extranjera y de la exigencia. Y para mayor claridad todavía, en los artículos 1408, que es, y el anterior, 1390, perdón, contratos bancarios, 1390, depósito bancario, depósito en dinero. Hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. Lo mismo, a continuación, el artículo 1408, que establece la contrapartida del depósito, el préstamo, o sea, cuando la entidad presta. El préstamo bancario es el contrato por el cual el banco se compromete a entregar una suma de dinero obligándose al prestatario, o sea, el que lo tiene que devolver, a su devolución y al pago de los intereses en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Por lo cual, todas esas afirmaciones, títulos para asustar a la gente, de que los depósitos no iban a tener ningún valor y se iban a devolver en pesos y no se podía hacer ningún contrato, por favor, esto queda absolutamente fuera de lugar y dejado de lado. Estoy leyendo el código, estoy leyendo el código. Esto lo dice el Código
Civil argentino, que además contempla por primera vez lo que no estaba contemplado en ninguna parte y que son el servicio de cajas de seguridad que ofrecen los bancos y que por este código, voy a leer el artículo 1413, el prestador de una caja de seguridad responde frente al usuario, o sea, frente al que pone en la caja, por la idoneidad de la custodia de los locales, la integridad de las cajas y el contenido de ellas conforme con lo pactado y las expectativas creadas en el usuario. Por lo tanto, lo que este código está dando en materia monetaria es certeza, seguridad y certidumbre para todos, para los depositantes, para los bancos, para los usuarios, para los consumidores. También, y es muy importante aclarar esto porque se había hecho toda una historia a través de esto, la responsabilidad del Estado. También se dijo que queríamos modificar la responsabilidad del Estado del Código de Vélez Sarsfield. Bueno, quienes lo dicen no sabrían que jamás Vélez Sarsfield legisló sobre la responsabilidad del Estado. No hay una sola letra, no hay un punto o una coma en el Código Civil que estaba vigente hasta ahora sobre la responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Todo lo que había era una mera construcción jurisprudencial que podía ser cambiada por otra jurisprudencia. A partir de seguir la posición de Vélez Sarsfield, que en la nota al artículo 31 sostiene que el Código Civil regula las relaciones de derecho civil, y el 2006-11 que remite al derecho administrativo cuando las cuestiones conciernen o atañen al interés público. O sea, el propio Dalmacio Vélez Sarsfield hacía la distinción entre el código que regulaba a los civiles, el Código Civil, de lo que es el Estado, con el imperium del Estado, con el imperium del Estado soberano que debe regirse por el derecho administrativo. Y por primera vez tenemos en la República Argentina, y por un proyecto que envió el Poder Ejecutivo, una ley que reconoce la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, siguiendo la jurisprudencia de la Corte en el caso Barreto y que remite precisamente a esa nueva ley que es sancionada, por supuesto, por el Congreso, la 26944. Con lo cual, a partir de ahora está regulado por ley la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. Antes no había una coma escrita en ninguna ley ni en ningún código. Y ahora vamos a lo importante también, a lo de las familias, a los nuevos derechos. Las nuevas relaciones de familia incorpora al matrimonio igualitario, a los derechos derivados de las uniones convivenciales. Reconocemos la unión convivencial que hoy es una realidad insoslayable. No podemos desconocer la realidad ni tapar el sol con la mano. Y esto no significa que uno no quiera que la gente se case, pero para casarse se necesitan que se casen los demás y nadie puede obligar. Y creo que si hay algo donde el Estado no puede intervenir es en las decisiones de las personas íntimas vinculadas a cuándo y cuánto quiere estar y con quién quiere estar. Por eso también se simplificaron los trámites del divorcio. La última gran modificación del divorcio la había efectuado precisamente la Ley 17.711, que establecía el divorcio por mutuo consentimiento, pero tenía que tener, si no recuerdo mal, 2 años o 3 de antigüedad en haberse casado y recién, después de 2 o 3 años de casado, y siempre que hubiera común acuerdo, se podía acceder a la demanda de divorcio. Si no, tenías que ir a un contencioso, donde ya sabemos lo que puede pasar en un contencioso por divorcio. Bueno, esto no es impulsar, como alguien dijo, el divorcio express. Esto es permitir que la gente quiera vivir con quien tiene ganas de vivir y no con quien el Estado le impone que tenga que vivir. Me parece que esto es una cuestión tan elemental y personal de reconocimiento a la dignidad de las personas y además también eliminando la idea de causales y culpables del divorcio, porque también es importante, sobre todo
aquellos que hemos padecido o tenido la desgracia de padres separados, no es bueno que haya una sentencia donde un hijo lea que su padre o su madre fueron los culpables del divorcio. Me parece que lo que es importante es que ese hijo respete a su padre y a su madre y los quiera a los dos por igual, porque es la mejor familia, es la mejor forma de preservar el concepto de familia. También un régimen patrimonial para el matrimonio con las denominadas convenciones prenupciales que existen en muchísimos países. Creo que en Chile también existen las convenciones prenupciales, que son los acuerdos de cómo se van a dividir los bienes en el caso de que haya un divorcio al momento o antes de contraer matrimonio. Yo personalmente pienso que el otro día estaba leyendo un artículo que daba cuenta de la cantidad de que cada vez se realizan menos matrimonios civiles y daban una estadística acerca de todo esto. Personalmente pienso, y se lo dije a un sacerdote con el cual hablé, que no es el Papa, les aclaro, porque mañana dijo, se lo dijo al Papa, no se lo dije al Papa. Fue un día que vinieron un grupo de sacerdotes a verme a mi despacho. Le dije, mire, padre, yo no estoy casada por iglesia, nunca estuve casada por iglesia y estuve 35 años al lado del mismo hombre. Seguramente muchos hombres y mujeres que usted casó ya van por el cuarto matrimonio. Yo le digo lo siguiente, creo que el hecho de que no hacer un engorroso trámite de divorcio, el hecho de que pueda haber convenciones prenupciales, o sea, que divorciarse no sea un martirio, al contrario, va a llevar a que la gente por allí quiera formalizar porque sabe que divorciarse no va a ser un martirio o un padecimiento o un tener que depender de los abogados para poder, bueno, si le va mal en la vida, porque nadie se casa para divorciarse, a ver si nos ponemos de acuerdo. Todo el mundo, por lo menos la gente normal, se casa, pienso yo, para toda la vida. Lo que pasa es que a no todos le va bien. Y la verdad que si además de no irte bien, te obligan a que te siga yendo mal, porque no hay una ley que te ampare, creo que está malo eso. Creo que lo que está bueno es que si te fue mal, te ayuden a que puedas mejorar tu vida y solucionarla. Me parece que esto es clave. También se reconoce la voluntad procreacional, o sea, la voluntad de tener hijos. Va a ser también la llave para tener acceso a las técnicas de reproducción asistida, de fertilización asistida. Esto lo hablo también con conocimiento de causa muy directa, de familiares directos que han tenido que recurrir a fertilización asistida y bueno, finalmente les fracasaron todos los tratamientos y de repente quedaron embarazados, seguramente me está viendo y se debe estar agarrando la cabeza, ya sabe de quién estoy hablando. Y también en adopción, también un familiar que, bueno, no pudiendo tener hijos, decidió adoptar 2 hijos que tienen 15 y 16 años y constituyen una familia magnífica. Hemos simplificado también el régimen de adopción.